Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, su podcast Morfina. Hoy hablaremos de la medicina detrás de la pantalla. Obviamente tocaremos las series más famosas que ustedes ya conocen, como The Resident, The Good Doctor, Doctor House, Grey's Anatomy, The Scrubs. Muchas series que ya ustedes conocen, muy famosas. Y para eso tenemos a un invitado muy, pero muy especial. Él es el productor de este programa y nos va a dar ese lado que no conocemos del cómo se estructura estas series médicas. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Hola al público de MedTutor. Danos un background para que te vaya conociendo nuestros espectadores. Bueno, yo soy estudiante de cine. A veces hago aquí pues la chamba de productor. Los ayudo con esa labor, ¿no? Que es, digamos que no tanto de medicina, pero estamos a dar como otra perspectiva de lo que es la medicina, porque es a través de la pantalla, ya sea que mediante series o películas, ¿no? Claro, bueno, es algo creo que ya varios médicos han sacado su reacción a estas series, ¿no? Reaccionando a Doctor House, reaccionando a The Good Doctor y a todas estas series famosas. Pero hoy hablaremos un poquito diferente, algo que no hemos pensado, quizás no hemos relacionado la pantalla grande o esta estructura que está detrás de cada serie. Y para eso pues me gustaría que empezaras con una breve introducción, ¿no? De cómo nació todo esto del nicho médico. Yo hice mi tarea, yo me puse a investigar, me puse a investigar y dije, bueno, vamos a dar un buen trabajo porque, o sea, yo la verdad que no soy muy fan de las series médicas. Habrá gente que sí, y por algo lo hacen, ¿no? Porque también claro, es muy, muy grande este nicho, ¿no? Y de hecho creo que se hace por eso, ¿no? Para empatizar con gente que se dedica a esto, porque esto es una profesión muy demandada. En México todos quieren estudiar medicina. Bueno, no todos, pero mucha gente sí. De hecho, en los podcasts pasados hablamos cómo es una de las carreras, o si no es la carrera más demandada y con menos plazas, porque ya está muy saturada la carrera, pero continúa. No, y o sea, y lo vemos al día de hoy, o sea, los médicos, hoy por hoy, los vemos como héroes, ¿no? Son los que están en primera fila ante el COVID. No nada más los médicos, ¿no? También las enfermeras, los QFB, inclusive la gente que está que se encarga del área de limpieza, porque están arriesgando su vida, ¿no? Ajá, y eso es como que toda la vida hospitalaria, ¿no? Y es como a lo que va centrado también las series que son medicinas, o sea, no solamente implica que el doctor, ¿no? Porque es paciente, que enfermera, ¿sí? Que hasta los de servicios, ¿no? Hasta el trabajo social, ¿no? Entran ahí. Exacto, y es porque ese tema es tan popular. Nosotros, aunque estudiamos o no medicina, estamos tan familiarizados en la vida de un hospital, o sea, como pacientes también. Inclusive ahorita más, ¿no? Porque como ya todos saben, ya creo que ya están cansados de que hablemos o que se hable del COVID-19, del coronavirus, pero pues un año que se viene hablando muchísimo más sobre el tema de salud, y pues las series ya existían desde hace un rato. A ver, tienes esos datitos ahí. Pues de hecho, o sea, las series empezaron así de que en 1951 creo que se hace una serie de medicina, se llama City Hospital. Y esto va desde principios del siglo XX. O sea, cuando estaba en la radio se hacía muy popular de que contaban historias y la familia se juntaba, escuchaban la historia, el cuento, lo que querían, y el día siguiente se juntaban a la misma hora para escuchar la continuación del día pasado. Pues. Eso era antes de los 50, ¿no? O sea, cuando inició un pre las series, ¿no? Y cuando llega el audiovisual, se empieza a crear un buen de tipos, desde películas hasta este género, no sé si es género o forma de hacer la historia, pues, uh-huh, que son las series. Y las series se hacen de temas, pues, de alta relevancia, o sea, pueden ser que de profesiones, que de temas sociales, de acontecimientos, de ciertos personajes, como al día de hoy lo hace Netflix con la diversidad sexual, con el feminismo.
y son temas populares que al Claro, final del día venden. hasta nosotros, los que somos, me incluyo ya porque llevo un rato ya como creador de contenido, ¿no? A pesar de que no era del tema de medicina, pero ya he creado otro tipo de contenido y nos tenemos que subir a esas tendencias, ¿no? Que marca la misma temporada o sociedad y que son de interés, ¿no? Pero pues como decías, ahorita Netflix pues tiene su ya marcado muy bien de qué es cómo va su tendencia, ¿no? Cómo va esa creación del contenido que ellos tienen. Pero también medicina en un tiempo fue esa tendencia, ¿no? Exacto, o sea, lo que llama la atención es el tema. Pero lo que te engancha es el drama, ¿no? O sea, lo que se va desenvolviendo, cómo se desarrolla el personaje, tanto, no sé, interpersonal como o sea, intrapersonal, tanto interpersonal, pues. Claro, entonces, para que vayamos platicando un poquito, ¿cómo se estructura o por qué es que las series médicas conectan con otro tipo de personas que no estudian medicina, por ejemplo? Pues por lo mismo que te decía, de que, por ejemplo, nosotros estamos involucrados siempre en muchas cosas y creo que la salud con esto, o sea, nosotros vamos al hospital y estamos muy familiarizados con todo lo que pasa en un hospital por lo mismo. O sea, nos enfermamos, vamos al hospital. Cualquier cosita. Familiares. O sea, se enferma un familiar, vamos al hospital a visitarlo. Y es porque y ahí ocurren emociones tan fuertes que nos hacen conectar, o sea, y empatizar con algunas situaciones. Y yo siento, por ejemplo, podría ser la misma serie, el mismo drama, pero con otra profesión. O sea, ¿qué te gusta? Este, un carpintero, ¿no? Y llegas tú, no, no me queda bien esa mesa, como que la veo chueca. No puede ser que esté chueca. No, o sea, no impacta eso tanto que digas tú, oye, mi paciente se está muriendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues no necesariamente un capitán, pues notario público, por ejemplo, Ajá. o no sé, alguien que desarrolle el tema de turismo, ¿no? O cualquier otra profesión. Yo creo que a lo que vas es de que en el ámbito médico o en el desarrollo del entorno médico se conecta o se manejan muchas emociones que al final de cuenta como son cosas cotidianas que a ti, a mí, a cualquier persona en el mundo va alguna vez, ¿no? Al médico o se desarrolla en ese entorno, pues conecta de cierta forma, ¿no? Hay una conexión ahí importante. Ajá, y es lo como que nos hace conectar, ¿no? Estas series son creadas por gente que hace historias, son guionistas, ¿no? No son nada médicos, pero son asesorados por médicos, ¿no? ¿Para qué? Para hacerlo más verosímil. Tú ves las series, ¿cuáles te gustan? Bueno, a mí personalmente me gusta Doctor House, es mi serie favorita porque De todas. sí, porque es con la que yo empecé a ver este tipo de series y de ahí ya The Good Doctor, The Resident, algunas otras, The Scrubs, mm, pero la que menos me gusta es la que a mucha gente le encanta, es la de Grey's Anatomy, pero ya después voy a explicar por qué. O sea, pero ¿tú crees que Doctor House fue mucha influencia para que tú estudias medicina? No fue influencia, porque realmente, o sea, no fue mi principal influencia, ¿no? Yo creo que sí suma, todo suma, Sí. pero no fue mi principal influencia. En primera porque pues yo tengo pues, ya a mi hermano que estudia medicina, a mi padre que estudia medicina, a mi primo que es tu hermano, igual que estudia medicina, y ya tenía otros familiares igual que en el ámbito médico, y yo creo que ese fue mi principal influencia. Y no tanto porque me lo hayan, porque me hayan dicho que estudiara eso, sino como desde pequeño ya estaba yo envuelto en ese entorno. Esa fue mi principal influencia, ¿no? O sea, Pero, pero, o sea, aprovechando de eso, tú que ya estuviste ya estuviste en una experiencia de cómo es estar en el internado, o sea, no has llegado al internado, aún pero ya no, pero viviste la sí, experiencia, ¿no? alguna guardia. ¿Es como lo ves en las películas? O sea, como lo ves en la serie, ¿es el internado o no lo es? No, mira, realmente hay muchas mitos y realidades en la serie, ¿no?
una de las cosas que notamos mucho en las series es de el médico que sale en las series está fresco, ¿no? El vato, el médico, está todo fresco, llega a la hora que quiere. eh, pues yo creo que lo que sí es verdad es que hay mucha LP. Así como en la serie, inclusive yo creo que más en la realidad, ahí se dan todos contra todos, ya lo vamos a hablar. Para que no sepan, la LP es la pasión, ¿no? La pasión. La pasión, la putería, algunos le llaman así. Pero bueno, esas son algunas cosas. Tú decías, hablabas del internado. A mí no me ha tocado todavía pasar 36 horas en el hospital, pero ya pasé 24, por ejemplo. Y sí es una friega, ¿no? No Imagínate. terminas fresco. No terminas fresco, terminas con hambre, ojeras, obviamente sueño, pero pesado. ¿Qué es lo que más se hace realidad a lo que es la serie? La LP, ¿no? Yo creo que sí, la LP creo que es algo que relata muy bien en las series. Y otra cosa, quizás las jerarquías. Yo creo que eso sí lo tienen, saben muy bien cuáles son las jerarquías. Que los personajes se las salten es otra cosa. Como que, o sea, es que a veces como que les hablan que el R1 le habla bien feo hasta ¿cómo se llama? Al adscrito. Al adscrito. Y como que no, que le tiran la onda, ¿no? Sí, volviendo a las mitos y realidades, otra de las cosas que realmente, o sea, no tienen absolutamente nada que ver, justamente es la actitud de la que me incluyo. Estoy enamorado del personaje como tal, ¿no? Eso es lo que realmente me atrae, porque siento que es como una situación utópica de que algún día poder llegar a hacer eso. Y no tanto por cómo trata a sus pacientes o por el sarcasmo, sino el conocimiento que tiene el Doctor House, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en esa serie en específico es como que el que más marca la aspiración de un estudiante o de la persona que lo esté viendo, ¿no? Pero no es verdad, o sea, un médico nunca va a optar o va a desarrollarse como ese médico, como es el actor, ¿no? ¿Por qué? Se salta las jerarquías, ¿no? A pesar de que él es como que el jefe de su grupo, también tiene que responderle lo que sería a Lisa Cody, ¿no? Que es la jefa, ¿no? Del hospital. Y se la salta, llega a la hora que quiere, se droga, ¿no? Casi siempre está drogado, habla mal con los pacientes e inclusive los ofende y se ha agarrado a golpes con eso. O sea, créeme, si cuando tú como médico das un buen trato al paciente, te demandan muchas veces por negligencia médica, por iatrogenia, por cuestiones que están fuera de tus manos, pero aún así los pacientes, no generalizo, pero hay muchos pacientes que te terminan demandando por algo que realmente no quisiste realizar. O sea, fue un incidente médico que se sale de las manos. Hay muchas demandas de eso. Imagínate ahora que tú como médico trates a un paciente como lo trata Doctor House. Es fuera de la realidad. Sabemos que es como con fines dramáticos, ¿no? Pero Claro. igual, o sea, si ustedes van así como que con esa idea y van a llegar como estrellitas a la escuela en tu primer día de medicina o en tu primer día de internado, pues yo creo que a lo mejor que ya cuando llegas al primer día de internado ya estás como que más con los pies en la tierra, ¿no? Pero si llegas al primer día de universidad, te ves toda la serie de Doctor House y llegas con esa prepotencia, yo creo que inmediatamente ¿cómo se llama? Te etiquetan y te traen ahí, ¿no? Te ponen los pies sobre la tierra. Sí. Inclusive tú mismo te das cuenta. Mira, de hecho, yo el primer día de clases tuve un compañero que el doctor no llegó ese día. O sea, el primer día de clases, la primera hora no llegó el doctor, ¿no? Eran 2 horas y no llegó. Al día siguiente llegó tarde el doctor. Llegó tarde el doctor que de hecho, pues lamentablemente falleció por COVID-19. Bueno, cuando nos dio clase, este compañero se paró y le reclamó al doctor, siendo el segundo día de clases, porque no había llegado temprano. Y yo me quedé así de, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y le dijo, doctor, yo quiero que usted me dé clase porque ¿por qué no llegó ayer? Yo estoy aquí para aprender y que no sé qué.
yo quiero ser un médico de formación excelente y todo el rollo. Y está bien que quieras aspirar a ser lo máximo. Cuando terminó la clase, yo me acuerdo que ese día terminó la clase, el doctor lo regañó obviamente. Y yo me acerqué a él y le dije, oye compa, la neta, no No es por sé. ahí. Sí, le dije, la neta, qué padre que quieras ser lo máximo, que te esfuerces por estudiar. Pero compita, le dije, no es por ahí. Esfuérzate tú, los doctores así van a hacer. Y eso que era el segundo día de clases, que realmente, como en todas las carreras, es el por qué estás aquí y todo ese rollo, ¿no? Pero sí, así le contestó y fue que yo le dije eso, ¿no? Y ya como que los días pasados, los días siguientes, perdón, ya le bajó a sus rayitas y yo creo que comprendió de que la realidad no tiene nada que ver con, no en las Nada. series, pero no tiene nada que ver con lo que él se estaba idealizando, ¿no? Sí, aparte, o sea, es 100% una ficción, ¿no? O sea, también es como que, o sea, llegan con una enfermedad como extraña de esas que pasan una en un millón, pero siempre llegan, ¿no? Siempre llegan. O sea, si lo ves aquí en México, ¿qué llegan aquí? Diabéticos, hipertensos, Sí, normalmente con enfermedades gastrointestinales, que son los más recurrentes, de las cosas más recurrentes en la clínica, ¿no? y las soluciones que les dan así como que dicen, no, me duele la cabeza. Y como que el desarrollo es como muy dramático que termina. Ah, no, es que tenía una uña enterrada que le provocaba, no sé, que le provocó una trombosis y no sé qué. Sí, de hecho, otra de las cosas que son muy extraordinarias de la serie es como, por ejemplo, un capítulo donde llega una paciente por supuesta insolación, ¿no? Y lo tratan la insolación y después, no, resulta que tenía sintomatología de esclerosis múltiple. Y después la tratan para esclerosis múltiple y después que no era esclerosis múltiple, que sintomatología de Miller-Fisher, que es otra enfermedad este que es como Guillain-Barré. Y después que ya no era Miller-Fisher, la tratan para un eh, posible polio y la paciente era de 40 y tantos años, ¿no? Y se salían así como, ¿cómo va a ser polio? Y resulta que el médico que dijo que era polio le hizo estudios falsos para probar que era polio, simplemente porque quería probar un tratamiento experimental con vitamina C. Le dio un montón de jugo de naranja, ¿no? Y ya después resultaba que no era polio, que era otra cosa. A lo que me refiero es, todas estas cosas no pasan en la vida real. No, y Absolutamente no. repetirlo yo creo que sería una mala idea. Desarrollar lo que pasa en una serie o en una película a la vida real está, en serio, O fuera. sea, eso lo hacen gente que se dedica a hacer historias, no médicos. Aunque están asesorados, sí, pero solamente es fines dramáticos. Por ejemplo, hay una parte, yo no veo series de médicos, la verdad. Hay una serie que me llamó la atención porque una vez estando en Facebook vi un clipcito de The Good Doctor que creo que es el piloto, ¿no? Ujú. Ahí empieza de que a una persona le cae un vidrio y empieza a tener un problema. Entonces él empieza a ver como que en su cabeza así como que las posibles soluciones, ¿no? La solución y así. Y llega un médico, creo, y le dice, no, lo estás matando, no sé qué. Ah, Y sí. hace un procedimiento que yo creo, o sea, espero que nadie lo haga cuando vea ese Sí, tipo de cosas, cuando se enfrente a ese tipo de situaciones, que nadie lo replique. Porque es una serie con fines meramente dramáticos y yo creo que para hacer esto hay que estudiar las formas porque igual haciendo como un mal movimiento pues te puede pasar a dañar a la otra persona, ¿no? O sea, una serie sí. nunca tiene que ser tu referencia, nunca tiene que ser ni una base de conocimiento, o sea, ni una base de tu conocimiento. Si tú tienes como algo que te empieza a dar comezón, estúdialo, ve, investigalo. No en Wikipedia, en libros, o sea, Sí. ¿qué tienes que decirle tú a la gente acerca de esto, pues? Bueno, que de hecho ese capítulo piloto es muy interesante ya que en The Good Doctor es un personaje que es un doctor autista. También me parece que tiene el síndrome de Savant, donde tiene una mente prodigiosa, ¿no?
Y justamente lo que pasa con ese paciente que pasa en el piloto es que le da un neumotórax, y hacen un procedimiento que sí hacen un sellado, digamos que el pulmón se colapsa, ¿no? Intentan reparar ese colapso del pulmón. Me da mucha risa que hacen con unas mangueras y con una botella de Jack Daniels, me parece, desinfectan el área. Obviamente, o sea, te repito, hay lugares en México donde no tenemos los insumos adecuados, donde no tenemos las herramientas adecuadas para poder actuar con un procedimiento como tal, y se buscan la manera de hacer o adaptarse, ¿no? Sí, adaptarse con lo que tenemos, pero no significa que nada más porque viste Doctor House o The Good Doctor, que desinfectaban una herida con un licor, vayas a hacer eso, vayas a Para replicarlo, verte chido, ¿no? ¿no? Así Sí. de que te cortas y está tu alcohol ahí en tu vitrina. Ajá. Y tienes tu pomo y además te lo ves, no, vas a ver cómo te curo y demás para verte así fresón, ¿no? Ah, sí funciona. Sí. Entonces, como bien decías, es importante todo lo que escuchas, todo lo que ves, siempre tienes que verificarlo con una información válida, ¿no? Buscar en artículos médicos, buscar no sé, buscar en libros que tengan un respaldo científico realmente, y no... Y si no es algo grave, ¿no? O sea, si no es algo grave claro. puedes intervenir, pero si es algo así de que dices tú, pues está muy grave, pues tienes que llamar a tu médico, ¿no? Fíjate que eso inclusive hay médicos en formación que, por ejemplo, digamos, yo, ¿no? Que todavía soy semestroso, no puedo actuar también en cuestiones quirúrgicas ni de urgencia, por ejemplo, ya que no tengo el conocimiento adecuado ni la preparación aún para poder actuar, ¿no? Y muchas veces lo que comentabas, podíamos hacer una iatrogenia, ¿no? Esos errores que cometemos muchas veces los médicos, inclusive, como tú dices, quieres ayudar al paciente y por el desconocimiento y por el querer actuar, haces una iatrogenia, ¿no? Dañas todavía más al paciente. Sí, y eso puede pasar hasta con uno que ni siquiera es médico, ¿no? Sí, Que se quiera creer el héroe, pues no lo es, ¿no? No lo somos. Y nadie, a lo mejor tenemos otro padecimiento aparte que puede afectar más de lo que estamos ayudando, pues como dices tú. A lo mejor está padeciendo una cosa y le vamos a dar un medicamento, a lo mejor que según lo va a estabilizar, pero no sabemos si tiene, no sé, otra claro. cosa que pueda afectar ahí, ¿no? Sí, de hecho, eso pasa en nuestro país, ¿no? Muchas veces escucho, inclusive hasta nuestra misma familia, ¿no? De, no sé, te duele la cabeza, ah, ya tómate, ya hasta se sabe, ¿no? El Flanax, ¿no? Y dan O que te da sus, dengue, ¿no? ajá. Me duele la cabeza y te tomas una aspirina. Tómate una aspirina, ¿no? Y que te lleve. Bueno, son cosas que sí se viven en las familias mexicanas, y es algo gravísimo que tienes que espero que en algún momento se minimice, porque no se erradica. La verdad que algo tan grande no se va a erradicar, pero sí que se minimice eso. ¿Por qué crees que nosotros en un futuro vamos a tener las enfermedades del futuro muy cercano? Va a ser la resistencia antibiótica, van a ser enfermedades que no vamos a poder curar por una resistencia, ya que nos metemos la ceftriaxona, todos los antibióticos como dulce para, me duele, tengo tosecita y gripita, échale. Y muchos médicos, inclusive lo grave es que muchos médicos lo recetan, ¿no? Después de una formación lo recetan, muchas veces porque le elaboran por ejemplo, en estos lugares que son farmacias, ¿no? Que les piden como requisito vender fármacos, que ya después hablaremos un poquito más acerca de estos doctores que se desarrollan en las clínicas de la farmacia. No sé, mira, yo quiero saber, tú, qué opinas de que una persona quiera estudiar medicina porque vio Grey's Anatomy, porque vio The Good Doctor, porque vio Doctor House. Yo viví los dos lados, ¿no?
Antes de que entrara a la facultad, yo ya veía estas series y me atraían porque justamente por lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Esa conexión que me daba de ver cómo se desarrollaban los personajes. Yo no veía los padecimientos como tal, realmente sí veía, pero tenía el desconocimiento total de esos padecimientos. Pero sí me atrapaban los personajes, su vida, que como Doctor House trataba de conquistar a Lisa Cody, ¿no? Que es su jefa. O en The Good Doctor, por ejemplo, algunas cosas de cómo se desarrollaba el personaje. Pero eso era antes, ¿no? Vi el lado de cómo te desarrolla o cómo te atrapan estas series. Después de que entré a la facultad, sí sirve para inspirarte en ciertas cosas, porque como te comentaba, las patologías son reales, ¿no? Las patologías ahí están. Los procedimientos que ellos hacen muchas veces no son los correctos o exageran, ¿no? Pero las patologías son reales. Lo que yo hice cuando ya entré a la facultad y ya empecé a estudiar medicina fue que todas esas patologías que pasaban ahí las iba anotando. Te ¿no? desmentiste, ¿no? Sí, justamente lo o que te esclareciste, ¿no? justamente lo que tú comentabas. Es bueno cuando tú ves o escuchas algo irlo a investigar. Anotaba todas esas patologías, amiloidosis, inclusive ni siquiera patologías, que es una plasmaféresis, que es una biopsia, que es ciertas patologías, ¿no? Y me iba yo y le daba pausa y a investigar. No, y es válido, o sea, es válido entrar a medicina porque te inspiraste, porque viste una de esas, porque te gustó, ¿no? Pero también, si van a estudiar medicina, o sea, esto es mero drama. Si van a estudiar medicina, yo les recomiendo que esto no es en la vida real, es como en las películas. Como retratan el amor, no pasa así, igual pasa con muchas profesiones. Yo creo que, o sea, de mi humilde opinión, sería acérquense a la gente que estudia medicina, a la gente que está en el internado para que sepan real, ¿no? la perspectiva real de lo que es. O sea, sí hay cosas muy bonitas en la medicina, sí puedes ser tú el salvador de otra persona, a lo mejor le curaste, no sé, la fiebre que tenía, le curaste una infección y fuiste y puedes ser el salvador, puedes igual ser, no sé, en casos más graves, pero todo eso se aprende estudiando y sabiendo las cosas, ¿no? Sí, es lo que tú decías, saber discernir lo que es ficción y lo que es realidad. Si te quieres inspirar al 100% para como test vocacional, como nos comentaban en Instagram, si quieres que tu test vocacional sea Grey's Anatomy, estás equivocado, porque en primera, esa serie marca mucho lo que son los dramas de amor y casi en el quirófano están ahí teniendo relaciones sexuales, ¿no? Sus relaciones, ¿no? Como sí. decía la chaviza. Prácticamente están contaminando, ¿no? Está el paciente aquí con toda una laparotomía, ¿no? Todo abierto. Y los señores aquí se quitan el cubreboca, besándose así, el paciente aquí abajo esperando. Porque el paciente ya se le pasó la anestesia y está aquí. ¿Qué pedo? Sí, se van a tardar mucho, ¿no? O inviten, ¿no? Sí, ya. Entonces, si te vas a inspirar por eso, estás equivocado. Realmente no creo que sea realmente que tú aspires a estudiar medicina. O sea, busquen otras alternativas porque, o sea, eso es lo que vas a hacer el resto de tu vida. O sea, pues sí, si quieres vivir esa situación, sé actor. Claro, como decías, las estrellitas en Hollywood, ¿no? Las estrellitas solamente en Hollywood. Si quieres ser brutalmente honesto como el Doctor House, en Hollywood. Claro, hasta puedes desarrollar un personaje así, ¿no? Que impacte realmente en los espectadores. Pero la realidad no es eso, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es pasar una guardia, un internado, inclusive la misma presión. Yo veo que pues los médicos están muy frescos aquí, ¿no? De que no sienten ese temor de equivocarse al momento de dar un diagnóstico, un tratamiento, ya casi le están vendiendo quimio sin ningún estudio o dando antibióticos de amplio espectro sin hacer un estudio previo, o a veces hacen estudios de más cuando con la misma clínica puede salir el diagnóstico. Y te digo, o sea, no tiene nada que ver con la realidad. Pues sí, ya para concluir, vamos así como a preguntarles así a la gente qué es lo que les gustaría
No, ¿qué es la serie que les gusta más bien? Eso es lo que me pregunté. Sí, estaría bien que pusieran en la cajita bueno, en nuestras redes sociales. Ajá, si estudian medicina, ¿por qué estudiaron medicina? O sea, si una serie influyó o es parte importante de su influencia para estudiar medicina, si no estudian medicina, ¿por qué quieren estudiar medicina? Si es parte igual una serie, un factor para que tomen esa decisión. No sé si conoce que también hay médicos a la inversa, ¿no? Hay actores muchos actores que interpretan lo que es La actuación. la actuación con un personaje de medicina, ¿no? Pero también hay médicos que interpretan otros papeles nada que ver con medicina, Que se desempeñan que se desempeñan en la actuación, como muy famoso, no sé si lo conocen ustedes, pero es Shaw. Salió en esta trilogía, me parece que es de ¿Qué pasó Hangover, ayer? ajá. Ajá, de Hangover. Y pues, imagínate, es un médico que él abiertamente dice, no gano lo que ganaría como médico, gano muchísimo más, ¿no? Como actor. Y La realidad es una, la ficción está en la TV y lo que está ahí déjenlo. Y la realidad, ustedes trabajen ustedes consigo mismo, busquen, aprendan, no se queden con nada de lo que vean en la TV, no se queden con eso como verdad absoluta. Ustedes investiguen, lean, si quieren estudiar, dense, pero siempre, o sea, pregúntenselo ustedes mismos porque es una cosa que a lo mejor vayan a hacer el resto de su vida o no, o sea, a lo mejor son actores después o lo estudian, ¿no? Pero yo creo que es importante hacer las cosas con amor cuando es ya seas maestro, ya seas doctor, o sea, hacerlo con vocación, con el fin de ayudar, con el propósito mero de lo que es la profesión, no solamente para alzar el propio ego, ¿no? sí, y sepan discernir del mensaje que quiere transmitir una serie, porque al final de cuentas la medicina en las series es el entorno donde se desarrollan los personajes. Lo principal son los personajes, ¿no? Lo que están desarrollando, su vida, y el entorno es médico. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho la serie de Good Doctor porque marca muy bien cuál es la evolución de ese personaje principal. Es un doctor con autismo que en el capítulo 1, desde el primer capítulo, notan o dan a notar las aptitudes y actitudes que tiene una persona con autismo, ¿no? Que tiene esas dificultades o no sabe desarrollarse, no sabe desarrollarse interpersonalmente, ¿no? Que tiene muchas capacidades cognitivas porque puede aprender muchísimo más a veces que nosotros. Exacto, ese es el mensaje. Cualquier persona puede. O sea, puede y su dificultad de él es esta condición que tiene. Pero igual, o sea, en el mundo hay personas que tienen diferente tipo de condiciones, tanto inseguridades, que limitan a uno a hacer algún sueño, ¿no? Y ese es como que el mensaje, no es como que, no el mensaje es, oye, si estás viendo a alguien que tiene, hay un problema, pues perfóralo y cúralo con Jack Daniels, pues no. Ese no es eso es las situaciones para que se desarrolle el personaje como Ajá. tal. Pero el mensaje es, si ves el primer capítulo de esta serie y ves un capítulo de la tercera temporada, vas a ver cómo fue cambiando, fue modificando esas aptitudes y actitudes que tenía de manera negativa y cómo fue evolucionando por todo su entorno, porque también los compañeros médicos, los pacientes, sus asesores en la misma serie lo ayudan a evolucionar y a sobrepasar este problema que para él presentaba, porque un médico al final de cuentas necesita tener una relación interpersonal con los pacientes, con sus compañeros de trabajo, ¿no? Y evoluciona, aprende, desarrolla. Eso es lo que realmente te quiere vender el escritor, ¿no? Es con lo que te quiere dejar el guionista al final de cuentas. No que los médicos llegan pedos y
y pueden saltarse todas las reglas. Eso no es lo que te quiere vender al final. No, o sea, repliquen cosas buenas para ustedes y para la demás gente. O sea, no repliquen cualquier información, repliquen nada más las actitudes de cómo se vayan desarrollando ustedes mismos como personas y no repliquen actitudes tampoco malas como Doctor House, ¿no? No, yo creo que a lo que le puedes replicar a Doctor House es el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Ese señor es un infectólogo, desarrolla un personaje de infectólogo, pero con conocimientos que ya quisiera cualquier médico en la vida real tener, ¿no? Pero en eso sí puedes tú trabajar, ¿no? Sí, pues sí. Puedes trabajar día a día para poder conseguir o acercarte lo más posible, lo más que se pueda a llegar a ser un médico con ese tipo de conocimientos, pero no quieras llegar a creerte Dios, porque al final de cuentas en la serie el Doctor House se compara o inclusive minimiza a Dios. Bueno, cada quien con su religión. Vamos a hacer una serie, ¿qué te parece? Me parece un piloto un más apegado aquí a la vida real. Lo escribimos y ustedes que tienen la experiencia así de que tú estás fresco todavía con la experiencia de medicina en la universidad y el Emanuel que ya está como que en ¿Te parece una serie de semestroso o de médico ya? Un piloto de una serie, de una sí, serie médica. De un premédico, ¿no? Ajá. Vamos a ver si ustedes lo quieren, por favor coméntenos aquí y nosotros le estaremos leyendo y además como que vamos a ver si nos animamos porque es como un trabajo que también lleva mucho trabajo, ¿no? Sí, si este podcast conlleva mucho trabajo detrás de cámaras y post edición, imagínense hacer una serie, pero vamos a hacer un pilotito. Y fíjate, si vemos que la gente responde bien y lo comparte y tenemos ahí, vamos a plantear hacer o un largometraje o una miniserie. Me parece. ¿Lo vas a dirigir? Lo dirigiré y también tendré que escribirlo. Órale. Coescribirlo. Órale. ¿Y qué te parece que nos dejen en los comentarios, ¿no? Sugerencias para el siguiente capítulo, siguiente episodio? Y también que nos escriban cuál es su serie favorita, cuál es su película favorita, porque también hay muchas películas acerca de médicos, ¿no? Adelántanos qué va a ser el siguiente capítulo. El siguiente podcast. El siguiente episodio del podcast, fíjense que vamos a hablar un tema muy relevante ahorita. Ahorita y antes de la pandemia había un movimiento que ya se estaba alzando y inclusive en las escuelas salió el famoso tendedero, ¿no? Del acoso hacia nuestras compañeras que estudian diversas carreras, ¿no? Y estamos platicando con una de estas compañeras para que nos den su versión de cómo es que ellas han tenido que luchar con estos contratiempos o con estos problemas que viven, ¿no? Simplemente por ser mujeres. Vamos a ver el papel de una estudiante de medicina, o no también estudiante, sino que ya una médico, el papel, cómo ha sido cómo han llevado su situación actual y de tiempo atrás. Desde la facultad hasta el lado laboral. Yo tengo muchas compañeras que han vivido sucesos y en la calle. Y en la calle, ¿no? Y pues vamos a tener aquí a una invitada muy especial. Espero que vean este podcast y que vean el siguiente porque nos vamos recio, ¿no? Nos vamos tendidos. Y quédense pendientes, síganos en todas las redes sociales, escúchenos en todas las plataformas de podcast, tanto en Spotify, tanto en Apple Podcast, véanos también en Facebook y en YouTube, vean todos completos. En Instagram también estamos, en Instagram TV, algunos clipsitos pequeños para que vean algo más sintético, ¿no? Sí, bueno, esto fue todo, gracias por darnos aquí tu opinión. Y esa otra cara de cómo es exitoso o cómo se hacen exitosas las series, ¿no? Y pues en este caso las series médicas. Y ojalá estés en otro podcast o si no,
en un video que tenía pensado ya realizar. Muchos médicos ya sacaron su versión de reaccionando a capítulos de estas series. Pero ¿qué te parece si un estudiante de medicina y un estudiante de cine reacciona a estas series? Pero ya más irreverente, ¿no? Ajá. Algo más así, porque aquí estuvimos más seriezones, Sí, porque, sí, ya porque lo amerita, porque lo es amerita. informativo. Un poco, Sí. bueno, más que informativo, de opinión. De opinión. Ajá. Pero ya vamos a tener un video especial justamente para eso, para reaccionar. Que los dos tú ver el lado de cómo está la edición, que la paleta de los colores, que el encuadre, que el aire, Que de el aquí para drama, acá, dímelo, tío. que, Sí. ¿no? Sí. Y ya pues yo daré mi opinión de acerca de si las patologías si se asemejan o son frecuentes, ¿no? Claro. Bueno, Pues un gusto estar aquí con ustedes. Les mandamos muchos saludos y besos y mucho amor. Y un toque de morfina. chao, chao. Adiós. Me gustó eso.